Le voy a poner a Angelo, sí, no, Sí, yo estoy grabando. ya, le voy a poner también como coanfitrión para que si de repente alguien quiere entrar o si yo mismo me salgo de la reunión, para que nos deje entrar, por favor. Listo. Chévere, gracias. Este hueso de aquí tiene algunas inserciones que van a venir desde la parte superior del cuello del esternocleidomastoideo y por la parte más distal, el músculo deltoides, el músculo trapecio, en la parte anterosuperior. Y en la cara inferior, la aponeurosis, que es la aponeurosis que es de la unión con el pectoral y el músculo subclavio. En el borde anterior va a tener también las inserciones del músculo pectoral y la función principal de este hueso es formar parte de la cavidad acromial junto con la escápula, o también llamado omóplato. Este hueso es un hueso que lo vamos a encontrar ancho, de forma más o menos triangular, invertido hacia abajo, que se encuentra sobre las costillas. Si es que ustedes lo ubican aquí, este no tiene una posición recta, no es totalmente aplanado, sino que más bien tiene una forma cóncava interna. Tiene dos láminas que vienen adorsadas a los tejidos óseos compactos y presenta dos caras, tres bordes y tres ángulos. En este de aquí, nosotros si desvanecemos algunas bolsas subcutáneas y algunos tendones, vamos a observar la parte interna de esta cavidad llamada acromion. Aquí en esta cavidad o en esta fosa interna, ustedes van a tenerla en la parte media, por detrás de este ligamento, eh, el ligamento glenoideo, van a tener la cavidad glenoidea, donde se va a insertar la cabeza del húmero. Vamos a tener la apófisis coronoides hacia el lado derecho o hacia la parte anterior y en la parte superior el acromion. En estas tres partes se van a estar vinculando también la fascia distal de la clavícula por el ligamento coraco-clavicular, que es una parte donde se van a insertar estas tres articulaciones. En la parte inferior de esta cavidad se encuentra el cuello y la fosa subescapular, que se encuentra por aquí debajo. Hacemos costillas. La parte interna de este hueso nos permite albergar algunos músculos, los cuales van a estar direccionados principalmente a la flexión y extensión del aparato, de la cavidad de la escápula, con los músculos deltoides y con el gran dorsal en la parte posterior, perdón. La fosa infraespinosa, que se encuentra aquí dentro de esta, tiene algunas marcaciones donde que van a estar irrigados principalmente los músculos infraespinosos y también algunas venas y arterias. El ángulo inferior es el que delimita este hueso y generalmente en este se tiene el cuello de la escápula y la apófisis coracoides. Las inserciones que vienen tanto en la cara posterior se van a encontrar los supraespinosos, el trapecio, el deltoides anterior, en el borde superior, en esta fosa, van a encontrarse ustedes con el músculo homoideo, los músculos del romboides, el mayor, el menor. También en el borde externo se van a ubicar la porción delgada del tríceps, en la inserción del acromion y la apófisis coracoides. Mientras que el pectoral menor y la porción corta del bíceps se van a encontrar en la cavidad coracobraquial, en esta puntita de aquí adelante. Las principales funciones que se va a desempeñar de esta articulación, o bueno, de esta cintura escapular, van dirigidas principalmente por la musculatura del hombro, en la cavidad acromial. Esta de aquí es la flexión del hombro, que es alejar la articulación
y el hueso del húmero fuera del eje coronal. La extensión del hombro hacia la parte posterior del cuerpo, asimismo, según el eje coronal, se van a involucrar aquí tanto la parte del deltoides como del redondo hacia la parte de afuera de la línea sagital, la ah, abducción horizontal del hombro, donde se va a involucrar precisamente la cabeza posterior del deltoides. Tienen la aducción horizontal del hombro, involucrando al deltoides y al pectoral mayor. Ahí está. La abducción del hombro, el cual va a acercar las dos articulaciones, tanto de la cabeza del fémur como la de la clavícula y la de la fosa o la cavidad glenoidea hacia el acromion. Ustedes observan estas dos, tienen una rotación hasta los 90 grados. La aducción del hombro, la cual en cambio va a acercar estos dos por la parte de la apófisis coracoides y la cavidad glenoidea hacia el cuello de la escápula, involucrando principalmente al pectoral, al dorsal, al redondo y aquí al coracobraquial. Esta reducción y acá. En esta articulación también se van a destacar la rotación medial del hombro, llevando hacia la línea sagital, involucrando a toda la musculatura de flexo-extensión, desde el dorsal ancho hasta el redondo, el deltoides y el pectoral. Y también el gesto sinérgico o contrario, que es la rotación lateral del hombro, llevada fuera de la línea sagital, además de una propia forma que sería de rotación, involucrando todos los gestos anteriores. Seguido de estos dos huesos, nosotros en el brazo vamos a encontrarnos con un hueso largo, que es el más extenso de los miembros superiores, el cual va a estar conformado por un cuerpo o diáfisis y dos extremidades. La extremidad superior se van a presentar la cabeza y un cuello anatómico, un cuello quirúrgico, que le permiten diferenciarse de las inserciones precisamente para los tendones. Estamos aquí. Si ustedes observan la cabeza de este hueso, tiene una forma definida por la cabeza del húmero, mientras que aquí la línea media permite diferenciar un corte segmentado diagonal al cuello anatómico, y bajo estos dos, aquí en esta línea, se va a encontrar el cuello quirúrgico, además de que se va a topar con el troclier o el tubérculo mayor en la parte más externa de esta cabeza del húmero. Si nosotros seguimos bajando, observamos que la parte superior del cuello para arriba es de tipo redondo o es un cilíndrico este hueso. En la parte inferior, este cambia y este va a tener una connotación más trapezoidal. En este de aquí, la parte inferior o el cóndilo del húmero va a tener la capacidad de albergar al cúbito y al radio. El cóndilo humeral presenta también una tróclea y una fosa olecránica o la olecraniana, en la cual se va a unir la troclea del húmero con el cóndilo humeral hacia el cúbito, mientras que en la parte de la extremidad inferior posterior se van a topar ustedes asimismo con una fosa olecraniana, la cual da lugar hacia el codo.
Creo que no está aquí. La rotación que viene, no, esta es de rotación de long. Hay un gesto de flexión y de extensión a sí mismo que debe estar vinculada con el antebrazo, seguramente la animación. Sí. La flexión y la extensión del codo se da gracias a los músculos insertados tanto en el húmero como en el cúbito y en el radio. Las inserciones del cuerpo, del cuerpo del deltoides, el coracobraquial, el braquial anterior, el vástago externo e interno, van a permitir que este gesto de flexión de codo se direccione gracias al húmero, pero aquí también van a tener la participación de los deltoides por la cavidad acromial en la que viene vinculado. Mientras que en la extremidad inferior, los músculos que van a estar ligados son principalmente los flexores comunes de los dedos, el pronador redondo, el palmar redondo, el cubital anterior, el posterior, el extensor de dedos, el supinador corto, el segundo radial, van a estar vinculados precisamente hacia la flexión del codo. En este gesto de la supinación, la cavidad que va a estar principalmente vinculada a esto es la cavidad de la tróclea humeral. En esta tróclea, a manera de inserción inferior, se encuentra el cúbito en la parte más externa del antebrazo y en la parte interna se van a topar con el radio. Este gesto de flexión, perdón, de supinación del antebrazo, toma la dirección desde el pulgar, haciendo referencia hacia el radio, y los músculos involucrados van a ser el bíceps braquial y el supinador del brazo. También vamos a tener un gesto de extensión de codo, donde la tróclea humeral va a ser la principal puente donde se van a unir tanto los extensores del cúbito como los tríceps, estas cabezas que vienen a formar la parte posterior del brazo y se insertan tanto en el húmero como en la cavidad glenoidea, perdón, la cavidad acromial de la escápula. Entonces, por la parte posterior, los músculos principales, los flexores, y en la parte anterior, los del tríceps y los extensores. Siguiendo en ese orden de ideas, a ver si están aquí los músculos del cúbito. No. No. Ok. El cúbito es el hueso que forma parte del antebrazo y este se encuentra en la parte más interna del antebrazo, donde que la parte superior con el húmero y la cabeza del radio va a estar unidos por la parte proximal del hueso y en la parte distal van a estar unidos mediante el radio y el carpo con el extremo más distal. Aquí. Si observan ustedes, el cuerpo de este hueso es más bien de tipo prismático, un prisma triangular, el cual presenta una tuberosidad en la cara anterior y en la cara posterior va a tener las inserciones del músculo supinador. Tienen los bordes anterior e interior que rodean la parte del antebrazo y en la extremidad superior destaca la cavidad sigmoidea, que es esta formación de aquí, a manera de ganchito, donde se va a insertar el olecranon, que es la parte que forma el codo, la parte que nos permite flexionar el brazo,
y la apófisis coronoides en la parte interna inferior, que le permite a este insertarse con la extremidad inferior del húmero. Así también en la extremidad inferior de este hueso, aquí algunos tendones, dos, aquí en la parte inferior se va a tener una apófisis estiloides, la cual le permite unirse con los huesos del radio y de la mano. En conjunto con este hueso se va a encontrar el radio, el cual forma parte la, del antebrazo en el hueso más extremo de, este, de esta extremidad. Y este, a su vez, es el hueso más delgado que presenta el miembro superior. Este de aquí tiene un cuerpo y dos extremidades asimismo, donde que va a estar ubicado, donde que se va a articular en la parte de arriba con el cóndilo humeral, entonces estos tendones aquí, y en la parte inferior se va a unir con los carpos, con el escafoides y el semilunar, y a su vez con la extremidad inferior del cúbito. Este hueso, junto con el anterior, le permiten que se inserten los músculos flexoextensores de la mano, los que le permiten flexionar y extender los dedos, así como abducir estos huesos. Vamos a hacer. Las inserciones de este hueso son básicamente los músculos flexores propios del pulgar, el pronador redondo, el tendón del bíceps, la extremidad también va a tener un músculo pronador cuadrado, los tendones de los músculos extensores largos del pulgar, el extensor propio del índice, el extensor común de los dedos radiales, pero no se activa la animación. Ya les indico cómo es la flexión y extensión de la mano. En la mano, detrás de estos tendones, nos vamos a encontrar con los carpos que van a formar la muñeca. Estos carpos son huesos cuboides sin forma, distribuidos en dos filas, una fila anterior y una fila posterior. Para empezar, nos vamos a encontrar con el escafoides, que es un hueso de aspecto como de quilla de barco. Es el primero de la primera fila, que se encuentra en forma lateral, presentando hacia afuera un tubérculo, denominado el tubérculo del escafoides. Seguido de este escafoides, se van ustedes a encontrar con el semilunar. El semilunar es un hueso que tiene un particular interés, pues es el que da origen al canal carpiano, por el que transcurren los tendones de los músculos flexores de los dedos y de los huesos que son subsiguientes para formar los huesos de los carpos, de los metacarpos. Este semilunar se sitúa entre el escafoides y el piramidal y es un hueso corto de forma semilunar, por eso su nombre. Además de que el piramidal tiene la forma de una pirámide con su vértice hacia adentro.
observan este de aquí. Son huesos todos ellos deformes o huesos cortos que no tienen una mayor geometría tubular. En la parte de la fila que se encuentra dentro de la muñeca, en la parte inferior, nos vamos a encontrar con el hueso ganchoso, que es el más interno de la segunda fila del carpo en la cara anterior. Este va a tener una apófisis fusiforme que sobresale del interior del carpo. Seguido de este hueso, ustedes se van a encontrar con el hueso grande, que es un hueso corto de forma cuboidea, es alargado en la parte de arriba y su eje mayor corresponde a la mano y está formado por tres porciones. Tiene una cabeza, un cuello y el cuerpo. A estos huesos se les va a unir también el trapecio, por aquí, trapecio, trapezoide, y entre estos van a formar la base del arco para dar lugar a los metacarpianos. Los metacarpianos se los denomina desde la palma de la mano, eh, desde la parte más distal, que es desde el pulgar hacia adentro, siendo este el primer metacarpiano hasta el quinto del dedo pequeño. Y estos huesos son alargados. Van a presentar una extremidad inferior, van a tener un cuerpo y una extremidad proximal o base con una apófisis estiloide del metacarpiano. Son 5 en total y son con un cuerpo de característica prismática. Sus bordes son anterior cóncavos y laterales, y las caras laterales limitan los espacios interóseos donde se van a insertar los músculos dorsales y palmares para formar el arco de la mano. Y finalmente, unidos las falanges, que van a ser proximal, medial y distal, excepto del dedo gordo o del pulgar, el cual es proximal y distal nada más. A estas las vamos a identificar por su forma, que son cilíndricas. La primera falange es un semicilindro donde que la extremidad superior se presenta una cavidad glenoidea para la cabeza del metacarpiano y dos tubérculos laterales para la inserción de los ligamentos y de la articulación que va hacia la muñeca. La extremidad inferior o cabeza termina con una polea en relación con la extremidad superior de la segunda falange. Si nosotros quitamos aquí estos tendones, es más sencillo de observar cómo estas dos de aquí van a encajar la una sobre la otra. De estos huesos, se presentan principalmente los gestos de aducción, abducción del pulgar, de los dedos, la flexión de muñeca y la extensión de muñeca. Pero cuando va. Para nosotros describir al tren inferior, vamos a identificar sus porciones, comenzando por la cadera, la cual está constituida por dos huesos coxales que se articulan con el sacro hacia atrás y entre sí hacia adelante, formando así la bóveda o la cavidad de la pelvis o de la cintura pelviana. A este hueso se lo puede identificar principalmente los huesos ilíacos, que está constituido originalmente por el ilión hacia arriba, hacia abajo el pubis y el isquión en la parte intermedia. En un adulto, los tres
se reúnen y forman un solo hueso, que va a presentar dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. Mientras que en la cara externa se presenta el acetábulo o la fosa cotiloidea. En la parte superior se va a ubicar la cara glútea, aquí en las inserciones del ilion, y por debajo se abre el agujero obturador o el isquio púbico, por donde se irrigan vasos, venas y arterias. En la cara glútea es la cara más externa de este hueso y va a presentar tres líneas óseas, la línea glútea anterior, posterior e inferior, que también se los conoce como el glúteo mayor, medio y menor. Estos músculos de aquí se encargan principalmente de la flexión de la cadera, llevándolo hacia adelante junto con el fémur. La inserción es propiciada desde la cresta ilíaca y facilitada por el ilopsoas o el psoas mayor. También está la extensión de la cadera, involucrando al glúteo máximo y los isquiotibiofemorales. Seguido de este gesto, tenemos la rotación medial de la cabeza, que es básicamente acercar la rodilla o rotar la cabeza del fémur hacia la línea sagital, donde las inserciones principales van a ser del glúteo medio y de los tensores de la fascia. También tiene el gesto de abducción de cadera, alejando la porción del fémur de la línea sagital. Tiene también el gesto de flexo-extensión, ese ya estaba, de aducción de la cadera. Está- Flexión de la cadera, flexión de cadera. Bueno, ya les indico también cómo se realiza la abducción y la aducción interna. Dentro de estos huesos o la formación que va a tener tanto el ilion conjuntamente con el pubis, va a presentar en su borde superior la cresta ilíaca y en la parte inferior va a presentar la sínfisis del pubis. Entre estos van a dar lugar hacia la cavidad abdominopélvica, donde se van a insertar estos músculos de aquí, tanto para dar protección a la vejiga como a los órganos reproductores masculinos y femeninos. Se van a insertar los obturadores externos, los transversos profundos del perineo, el iliococcigio y en la parte interna el pubococcigio, que le facilitan o le dan cabida hacia el piso pélvico, donde se van a alojar los aparatos de excreción y los reproductivos. Y en las partes de la fascia de la cresta ilíaca superior, el glúteo medio, el glúteo mayor. Si desvanecemos estos, se van a encontrar aquí con el piriforme, los gemelos, el obturador, el cuadrado femoral y aquí el glúteo menor, que viene inervado por la cara externa del ángulo postero superior. La articulación que se va a encontrar o que se va a formar aquí entre estos huesos y la cabeza del fémur se la denomina como la cavidad glenoide o glenofemoral. Si nosotros observamos, el fémur es un hueso largo, el más largo del sistema óseo, el cual va a proyectarse en sentido oblicuo de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, presentando un cuerpo y dos extremidades superiores e inferiores.
En el extremo superior se encuentra lo que se denomina como la cabeza del fémur, que encaja perfectamente en el acetábulo. Ustedes podrán observar que la cabeza del fémur tiene en la parte de la extremidad superior una cabeza redondeada eh, de 2/3 de una esfera que va a encajar en la cavidad glenumeral. En el cuello se encuentra un trocánter mayor que se sitúa por fuera del cuello y presenta una fosa trococantírea, la cual le permite insertar aquí los tendones y ligamentos. Tiene una línea pectínea, tiene la tuberosidad glútea, pero principalmente la fosa trocantérica es aquella que le permite girar hacia esta articulación o hacia este hueso en su propio eje. El trocánter menor, que se encuentra en la parte anterior de este hueso, le permite diferenciar la distinta musculatura de los glúteos y de los cuádriceps. En su cuerpo, ustedes observan que es cilíndrico y se ensancha en sus extremidades superiores e inferiores. En la extremidad inferior, principalmente se van a encontrar con dos componentes muy especiales, que son la fosa intercondilea, esta unión aquí intermedia, es esto y esto. Ok. En la fosa intercondilea se van a ubicar los cóndilos que van a dar lugar hacia hacia las uniones con el cúbito, perdón, con la tibia y con el peroné. Conjuntamente con esta tibia y con el peroné en la fosa intercondilea, desde la parte anterior, perdón, desde la parte posterior hacia la parte anterior, se van a cruzar tendones y ligamentos que albergan a la rótula. La rótula le permite al cuerpo hacer el gesto de flexión y extensión de rodilla. Aparece por aquí. Bien, regresa. Ok. La rótula que se encuentra en la parte anterior entre el fémur, entre el fémur, el cúbito y el radio, se la describe como un hueso sesamoideo con forma de disco biconvexo, puesto que se encuentra con dos caras, con una cara externa y con una cara interna. Hacemos para atrás. Debajo de este hueso, que es un hueso flotante, se van a encontrar ustedes con la tibia, que es un hueso contorneado a manera de S, el cual se proyecta en sentido vertical y forma con el fémur el ángulo obtuso abierto hacia afuera, presentando un cuerpo y dos extremidades. El cuerpo es más ancho que las extremidades que en la parte mediana. Presenta tres caras y tres bordes, y de estos los que destacan son la tuberosidad de la tibia en la parte superior y en la extremidad inferior el cóndilo interno y el cóndilo externo, o también llamados medial o lateral. En estos cóndilos inferiores se van a insertar principalmente la eminencia condilar, que da lugar a la espina de la tibia y los ligamentos cruzados, y en la parte inferior a los meniscos. Tiramos esto también.
Aquí el peroné, el que se sitúa en la porción externa de la pierna, por arriba de la tibia y por abajo unido con la tibia y el astrágalo, es el hueso más delgado del esqueleto de la pierna. Y a su vez, este hueso, junto con la tibia, van a permitir que se encajen los flexoextensores o los músculos de flexión de tobillo, de la dorsiflexión, de la flexión plantar, con activación mayor del sóleo, que facilitan la elevación del pie sin llevar el fémur hacia el cuerpo. La eversión del pie, el cual es llevarlo en sentido de aducción hacia la parte externa o afuera de la línea sagital. La flexión de los dedos de los pies, vinculando tanto el sóleo y el gastrocnemio, como el aductor del dedo gordo del pie, los flexores, etc. Y me falta un gesto, la extensión de los dedos de los pies. Mismos gestos que podemos realizar en el tren superior, se pueden realizar en el tren inferior, siempre y cuando se disponga de una buena predisposición hacia los tendones y ligamentos vinculados con el pie. Aquí en el pie, el primer hueso que vamos a observar, formando las uniones con el tobillo, perdón, con la tibia y con el peroné, es el astrágalo. Este hueso es corto y se sitúa por debajo de estos dos huesos y por encima del calcáneo. Este de aquí es el que le va a dar la propiedad o la forma de polea hacia adelante para que presente un abultamiento semiesférico, y la cabeza del astrágalo se va a articular con el hueso de la segunda fila, el navicular. Hacia abajo este se va a tener dos carillas para dar lugar al astrágalo y entre ambas la ranura que se complemente con el calcáneo, y a su vez los tubérculos internos y externos le van a permitir la irrigación de vasos, venas, arterias y de los nervios que van a estar vinculados a esta extremidad. Por debajo de este, nosotros nos vamos a encontrar con el calcáneo, que es el que está situado en la parte posterior e inferior del pie y constituye solamente este hueso todo el esqueleto del talón. Es el hueso más grande del tarso, de hecho, y el que sobrecarga o el que almacena toda la fuerza ejercida por el peso del cuerpo humano. El que se encuentra por delante de este, y en este hueso también cabe recalcar que es donde se inserta el tendón de Aquiles y es el que más se tiene que tener cuidado en ciertas tendinopatías y algunos casos de lesión, generalmente se tiene con tenistas, con maratonistas, eh, el cuboides. Entre el astrágalo y el calcáneo se va a ubicar el cuboides, el cual está situado entre el calcáneo y los metatarsianos cuarto y quinto. El que se ubica al lado más externo del pie y es el hueso más externo del tarso. Pero disculpa un minuto.
Finalmente aquí nosotros nos encontramos con el navicular. Eso denomina también como el escafoides del tarso, por estar situado al lado interno del pie y delante de este hueso del tarso, por dentro del cuboides y por detrás de las cuñas. Este de aquí representa la tuberosidad navicular, que es la parte interna que va a formar el arco del pie, básicamente, o el arco plantar. Junto a estos se encuentran las cuñas, que también son denominados los huesos cuneiformes de primera, segunda y tercera cuña, que están situadas en ese orden desde el borde interno del pie hasta la parte externa y forman parte del borde interno y externo del tarso. Estas tres cuñas dan lugar a que se articulen junto a estas los metatarsos contando desde el dedo gordo del pie hacia la parte más distal, los 5 metatarsianos, y seguido de estos también los falanges, semejante que en los huesos de la mano, huesos tubulares que van a tener una disposición en el caso del dedo gordo, un proximal y un distal. A diferencia de los de la mano, aquí estos del dedo gordo son más grandes que en los de la mano. Van acortándose, de hecho, hacia los dedos más pequeños del pie. Entre todos estos, las principales funciones son los de flexión y extensión, la dorsiflexión, la de rotación interna y de rotación externa. A ver, les dejo de compartir esto. Igual, lo que siempre les he recomendado. Ustedes para estudiar los temas del sistema óseo apendicular semejante que en el axial, van a tener que realizarlo no solamente por las formas o por las caras que tienen estos huesos, sino principalmente cómo van a estar vinculados uno con otro, en qué orden van. Los carpos, los metacarpos, las falanges tienen una disposición semejante en en el tren superior y en el tren inferior. Las diferencias más principales entre estos van a ser por los huesos de la cadera, por por la cresta ilíaca, por las inserciones de la fosa eh, de pélvica. Y más que nada, lo que yo les puedo recomendar es que practiquen utilizando el simulador que ya está publicado dentro de su plataforma, porque así es más fácil de que lo puedan analizar. O si es que tienen a disposición el, el pollo asado que se pegaron en el almuerzo, recojan los huesos, vayan ordenándole. Casi por semejanzas, ustedes van a tener en el tren superior la parte del húmero correspondiente a la primera falange de las alas, el cúbito y el radio, que sería el segundo falange, y los metatarsianos, que ya formarían solamente el piquito, pero esos ya los pueden estudiar en su mano, por lo menos. Y de igual forma, de aquí lo que les puedo recomendar para que les sirva de material de estudio son los videos que se encuentran ubicados aquí en su plataforma. Los videos no están puestos de gana, es para que los vean y que los analicen antes de clase, porque me sirven de introducción para los siguientes temas. Aquí, por ejemplo, este del estiramiento y crecimiento muscular, porque el uno es importante a nivel articular y el otro a nivel muscular, no son lo mismo. Aquí la forma de los músculos y de los huesos, cuáles son las diferencias y semejanzas, las diferencias principales del trabajo que ejercen cada uno de estos. Igual aquí. Entonces, tengo que tomarles lista nada más de la segunda hora. No se me escapó nadie. ¿Quién estaba grabando? Ángelo. Yo, sí, ¿Quién se escapó? no me salió nadie, que haya salido o haya entrado nadie. Ay, chévere. Mejor, no se fuguen de clases. Ya estamos terminando. Es una jornada un poquito pesada, pero hay que comenzar con buen ánimo el lunes, con buena predisposición. Ya nos faltan pocos temas nada más. Ah, no, esto no es el siguiente. Pero ya lo más ya pudimos concluir el día de hoy. Sistema pendicular, que como ven, son simétricos. Las porciones, los huesos son alargados. No hay mucha forma como en los huesos del cráneo, no hay muchas fosas. Las formas en que se articulan
pero nada fuera del otro mundo. De los participantes, Castro Alexandra se encuentra, Yumiwano Kevin, creo que no. Entonces, hasta ahí llegaría la clase del día de hoy y yo les ubicaré también para la próxima semana. Tienen una exposición, el primer grupo, sobre enfermedades del sistema óseo, tipos de fracturas, condiciones clínicas como la de lioides, que la única forma en que se puede fracturar o que raramente se fractura es por estrangulamiento, lo de las costillas, la forma del esternón, diferencia entre hombre y mujer. Son consideraciones básicas que van a encontrar igual dentro de su libro guía. Pueden sacarle de ahí la información o de cualquier otro de la bibliografía base. Fracturas, lesiones. eh, lo de la escápula que no se fractura a menos de que sea por un impacto de bala o algo perforante. Y el método de reparación de los huesos, eso también es importante. Dani. Listen, ¿puede repetir lo que dijo para la próxima clase que le tengamos la respuesta sobre una prueba o algo así? Ujú. ¿Puede repetir eso? Para cuando terminemos el sistema muscular, que sería la próxima semana, está abierta la posibilidad de que puedan rendir la primera parte del aporte, es decir, la mitad de la nota del parcial de la evaluación en esta semana, porque si van a estudiar todo para darlo en la semana número 8, se les va a acumular bastante y no sé cómo estarán con otras materias, principalmente si ya verían la introducción a la carrera de fisioterapia o todavía no ven esa materia. Dani, Sí. ¿ya vieron? Hemos tenido dos clases, la una de presentación y la otra que ya abarcamos un poco el tema. Chévere. Entonces, si ahí también ya empiezan a articular o a vincular el tema de biomecánica y de fisiología, sería súper bueno. Porque yo aquí solamente en anatomía les voy dando las partes estructurales más básicas, lo más importante. No les voy a pedir tampoco que se aprendan todos los bordes, todas las caras de todos los huesos. Sería imposible pedirles, pero sí que conozcan la cantidad, las proporciones, las inserciones con otros que se van a articular y dentro de lo que vamos a ver también de las articulaciones, las 6 bisagras, dentro del sistema muscular, las principales funciones de los grupos grandes, llamémosles, y tampoco las direcciones de fibras ni tipos, sino lo básico, cómo se genera una contracción muscular, eso. Pero es poquito el tema ya. Entonces eso considérenlo y me avisan para preparar un examen o si desean todo para dar al final. También es válido, porque si dejan todo para el final, se tiene más tiempo también inclusive para revisar los otros temas y dejamos la semana previa a exámenes para repasar todo. Ahí se hace un repaso general de todo lo que hemos visto y estarían listos para las evaluaciones, que como ven este semestre es muy corto, son apenas 16 semanas y una más de suspensos, pero creo que nadie se quede. Espero que nadie se quede. Eso, chicos, sigan haciendo los trabajos y ya les publicaré en la semana número 7 el tema de la primera exposición para el primer grupo. Y conmigo nos vemos el día jueves. Que tengan un buen comienzo de semana y una buena tarde. Adiós, se cuidan. Igualmente, Alicia.